Diálogo Directo. 12 horas con 34 minutos, 12 con 34 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora vía telemática al doctor Diego Jimbo, presidente de la Red Nacional del Acuerdo contra el Cáncer. Doctor Jimbo, buenas tardes, le saluda Licenia Espinel, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. En el marco de esta crisis sanitaria hay muchos sectores que se han visto realmente afectados, unos más que otros, y entre ellos están precisamente las personas que padecen de cáncer, que muchas de las cuales han tenido que fallecer en el marco de esta pandemia por falta de atención médica y falta de medicamentos. ¿Cuál es la realidad que está enfrentando este colectivo, este grupo de personas que padecen esta enfermedad y que están sufriendo ahora las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria? Buenas tardes, doctor Jimbo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que están conectadas, a las personas que nos miran y nos escuchan. Lastimosamente, la situación de las personas con cáncer se ha complicado mucho más todavía, teniendo claro que la situación complicada no comienza con la pandemia, ¿sí?, sino antes ya existían problemas complejos con las personas que tienen cáncer y otro tipo de enfermedades catastróficas y que se han agravado mucho más con esta pandemia. Sí, en resumen, hay muchos problemas con turnos, exámenes, cirugías, toda la parte de medicamentos. Dentro de eso se han suspendido quimioterapias. Si usted me permite, solo le cuento de manera rapidita. El día de mañana a las 7 de la mañana, lastimosamente una de nuestras queridas pacientes, Rosa Elena, sí, no voy a dar el apellido, pero Rosa Elena, una mujer de aproximadamente 50 años, falleció ayer, ¿sí? Esta mujer tuvo cáncer de colon en el 2018, estuvo tratándose hasta el 2019 de una manera muy buena. En el 2019, en Solca le dicen que ya no pueden seguir tratando, a pesar de tener un convenio vigente, no pueden seguir tratando porque el Ministerio de Salud Pública no pagó sus deudas. Le dieron la contrarreferencia al hospital público. En el hospital público le dijeron en el mes de enero, tranquila, no hay problema, en 15 días le llamamos. Los 15 días se convirtieron en 6 meses y medio, sin quimioterapia, sin tratamiento, sin nada. Y es lógico, a ella, como a cualquier paciente con cáncer, si es que no se trata, o se complica o muere. Y en el caso de Rosa Elena, pasó eso, se complicó. Recién el 14 de julio le llama el ministerio para ver cómo está, y lo único que hacen es darle una medicación para el dolor complicada. Pudimos asistirle un poco a hacer cuidados paliativos, pero el día de ayer a las 7 de la mañana, una mujer ecuatoriana de 50 años con 3 hijos acaba de fallecer con cáncer por no recibir su tratamiento. Sin duda, doctor Jimbo, esta es una historia que se repite con frecuencia dentro de este colectivo. ¿Cuántas personas han sido afectadas o están siendo afectadas con la falta de atención médica? Y de los datos que usted maneja, ¿cuántas han fallecido por esta situación en el marco de la emergencia sanitaria? Usted dice que este es un problema que vienen arrastrando desde antes, pero que sin duda se agravó con la emergencia sanitaria, pues toda la atención está destinada a atender los casos con COVID, dejando de lado estas situaciones que sin duda son muy preocupantes porque son enfermos que necesitan a diario la medicación y un control permanente en el tema médico. Sí, a ver, si usted me pregunta por números, lastimosamente no puedo darle números. ¿Por qué? Porque el sistema es tan complicado y hay una deficiencia tan grande que ni siquiera sabemos cuántas personas hay en el Ecuador que tienen cáncer. No sabemos, lo único que sabemos son las proyecciones que nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en la que, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018 aproximadamente hubieron 24.000 nuevos diagnósticos. O sea, no es que haya 24.000 en total, no, son nuevos diagnósticos solo en el 2018. Y para este año 2020, según la misma OMS, se van a diagnosticar aproximadamente 30.000 nuevos casos, ¿sí? Así es que ese es uno de los problemas, porque usted como periodista sabrá que si no tenemos datos, que si no sabemos qué es lo que está pasando, ¿cómo actuamos? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo trabajamos? Y lo más importante, ¿cómo hacemos un correcto presupuesto? Y muchas veces dicen no hay plata, y no es verdad. Hay plata para que se la roben, hay plata para gastar en cosas que no deben, ¿sí? Y hay plata para muchas cosas, pero no hay plata para lo verdaderamente importante,
porque no se hacen gastos eficientes. Y no se hacen gastos eficientes porque no hay datos verdaderos para nosotros poder manejar de manera técnica este tipo de cosas. Ahora sí, si usted me dice, nosotros hemos visto por lo menos de lo que va, ¿sí? 20, 30 personas que han fallecido en estas últimas semanas. Estamos conversando con el doctor Diego Timbo, presidente de la Red Nacional de Acuerdo contra el Cáncer. Doctor Timbo, ustedes se han acercado a las autoridades de salud, han pedido que se solucione esta situación, que les den la atención oportuna que necesitan. ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido de las autoridades? Creo que esa es una de las cosas que más duele, ¿sí? Que las autoridades tengan tiempo para muchas cosas, y perdón que lo diga así, disculpas por lo que voy a decir, pero es la verdad. El señor ministro tuvo tiempo para ir a la playa en medio de la pandemia, ¿sí? Pero no ha tenido tiempo para responder todos los oficios y los llamados de atención que hemos realizado desde el mes de abril. Con eso yo le digo mucho, tiene la oportunidad de ir a la playa, ¿sí? Pero no puede pagar a los colegas médicos, ¿sí? Así es que esa es la respuesta que hemos tenido del Ministerio de Salud Pública. Hemos coordinado también con la Asamblea Nacional, se demoraron, pero por lo menos ellos respondieron. Estuvimos en la Comisión de Derechos de la Salud y hemos estado ya coordinando con varios asambleístas, con el presidente de la comisión, con varios asambleístas, presionando para que esto se dé y pidiendo cuentas, que en verdad los asambleístas trabajen y cumplan el trabajo para el que se les paga, legislar y fiscalizar. Y hemos pedido que fiscalicen cuáles son las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud Pública para tratar a las personas con enfermedades catastróficas dentro de esta pandemia. Ya tenían 10 días para dar la respuesta, creo que han pasado 20 días y hasta lo que sabemos todavía no responden ni siquiera a la Asamblea. ¿Qué otras acciones tienen en mente realizar para pedir y exigir esto? Porque es un atentado al derecho a la salud, es un atentado a los derechos humanos de este grupo de personas. Y si ustedes no tienen oídos por parte de la autoridad sanitaria, ¿qué esperar de los directores de los hospitales que no tienen la orden superior para poder actuar? Sí, bueno, nosotros estamos claros, estamos trabajando con metas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo estamos ubicando a todos los pacientes que están siendo afectados y estamos dándoles asesoría y en los casos que sean necesarios, sí, no nos gusta hacer esto, pero no nos queda más que judicializar. Qué pena que un paciente tenga que meter un juicio al Estado para poder recibir lo que es su derecho. Qué terrible que el Estado tenga que ser demandado para poder darle salud a una persona, ¿sí? Lo hemos hecho lastimosamente con la judicialización, con la demanda, perdemos todos, pero es la única manera por ahora que estamos viendo, así es que lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo. Ya en el plano a un mediano plazo hemos lanzado el Observatorio de la Lucha contra el Cáncer, a través del cual nosotros estamos haciendo un estudio de todas las leyes que tienen que ver con la salud. Sí, la ley orgánica de salud vigente, pero el cáncer y las enfermedades catastróficas no pueden ser tomadas de una manera aislada solo en salud. También existen muchas cuestiones en la parte social, en la parte económica, en la parte laboral, en la parte de educación. Así es que este observatorio está ya empezando a trabajar para hacer una revisión de todas las leyes vigentes, ley orgánica de salud, ley de educación, la ley del trabajo, la ley del régimen tributario interno, ¿sí? La ley, los distintos tipos de leyes, la ley de amparo al paciente, la ley de discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos visto qué es lo que ha pasado con las personas con discapacidad y los carnets. Es terrible que los padres de la patria, entre comillas, es terrible que jueces, que gerentes de hospitales tengan carnets y que los pacientes con cáncer, muchos de ellos con amputación, no logren conseguir un carnet, ¿sí? Los pacientes quieren para poder hacerse sus tratamientos, ¿sí? Mientras que estas personas han utilizado los carnets para comprarse carros de lujo y evadir impuestos. Un poco para concienciar tanto a las autoridades como a quienes nos escuchan y nos observan, doctor Timbo, ¿cuál es la diferencia entre un paciente con cualquier enfermedad y uno con cáncer? ¿Y por qué la importancia de recibir una atención oportuna y el medicamento a tiempo, más aún en esta época de pandemia, que es mucho más difícil el acceso a la salud? Ahora, en primer lugar, vamos a la parte legal. La salud es un derecho, primero. Segundo, artículo 50 de la Constitución habla claramente que las personas con enfermedades catastróficas deben tener una atención oportuna y prioritaria, ¿sí? Eso es en la parte legal. Ya en la parte social,
¿sí? El drama que viven las personas, las familias de estas personas, es increíble, ¿sí? Tienen que muchas veces vender casas los que tienen, porque los que no tienen están ya prácticamente dispuestos a morir. Pero algunos tienen que vender casas, tienen que vender carros, ¿sí? La familia sufre, hipotecan, ¿sí? El futuro de los hijos. Eso es en la parte social. En la parte médica. En la parte médica el perjuicio es para el paciente, pero también es para el Estado. Y el Estado no se da cuenta de que cuando nosotros interrumpimos, cuando se interrumpe un tratamiento a una persona con cáncer, ¿sí? Que comienza con un medicamento que llamamos nosotros de primera línea, el medicamento de primera línea es menos costoso, pero es más efectivo, ¿sí? Si interrumpimos este tratamiento, ya el medicamento de primera línea no sirve. Hay que cambiar a un medicamento de segunda o tercera línea. Y obviamente el medicamento de segunda o tercera línea es un medicamento más caro, pero no es que sea más efectivo, no, ya la eficiencia disminuye. Así es que eso es lo que está pasando, ¿sí? Y obviamente el paciente que deja de recibir un medicamento va a empezar a progresar su enfermedad, va a producirse lo que se llama metástasis en el término médico, en el término que no es médico, el cáncer se riega. ¿Y qué pasa cuando el cáncer se riega? ¿Sí? El paciente tiene una mala calidad de vida y va a morir exactamente igual que Rosa y que lastimosamente muchos pacientes que tienen esta enfermedad, lo que han pasado en estos meses, que en verdad ha sido mucho más complicado de lo normal. Para finalizar, doctor Jimbo, le decía respecto al caso lamentable de Rosa, usted dijo que él, por la falta de pago del Estado a Solca, ya no pudo recibir la atención a tiempo. Este problema con Solca se repite en otras entidades privadas que están dando este servicio a los ciudadanos a través o derivados del sistema de salud pública. ¿En qué otras instituciones se repite este problema de falta de pago por el que están sufriendo los pacientes con cáncer? Bueno, hasta lo que tenemos entendido, ¿sí? Lo mismo pasa en pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal en los centros de diálisis, ¿sí? En otras instituciones privadas clínicas que están prestando, son prestadores de salud, tanto del Ministerio como del Seguro Social. Pero lo complejo y directamente que afecta a los pacientes oncológicos es que Solca Loja y Solca Manabí ya sacaron pronunciamientos públicos. Sí, sabemos que hay otros núcleos que están con el mismo problema, pero no lo han sacado de manera pública. Solca, donde se estaba atendiendo la señora Rosa, desde el mes de diciembre del 2019, ahí fue la última atención. O sea que todo este tiempo, todo el 2020, este núcleo de Solca no ha atendido, pero todavía no lo ha hecho público. Mientras que Solca Loja y Solca Puerto Viejo lo hicieron público. Entonces, esos son los problemas y un llamado a las autoridades, por favor, a que puedan entender que la situación es muy compleja y que si fueran sus familiares, ¿qué hicieran? Y a los pacientes, por favor, es tiempo de conocer, es tiempo de organizarse, es tiempo de luchar por nuestros derechos. Por favor, a las personas que estén siendo afectadas, a los familiares, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Acuerdo contra el Cáncer Ecuador, o a través del 0995-695437. Si me permite, le repito para que puedan anotar: 0995-695437, para que puedan ser asesorados, ya que tenemos apoyo psicológico, apoyo espiritual, asesoría médica, asesoría legal, pelucas y asistencia a los niños y jóvenes que no pueden acudir a las escuelas por su enfermedad. Tenemos a una de nuestras fundaciones, que es la Fundación Camila Salomé, que trabaja en la parte de educación para niños y jóvenes. Muchísimas gracias, doctor Jimbo, por compartirnos esta realidad que viven las personas con cáncer en momentos de emergencia sanitaria. El doctor Diego Jimbo, presidente de la Red Nacional del Acuerdo contra el Cáncer Ecuador, ha estado con nosotros en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, doctor Jimbo. Gracias, Diseña, muy amable. Punto Noticias, conectando a la gente.